A ver, la afición del fútbol ecuatoriano en general, no voy a particularizar equipo en este momento, sino les voy a hablar a todos los aficionados del fútbol ecuatoriano que en este rato están viendo, de los distintos clubes que están en la Serie A sobre todo. Para este 2026, los aficionados de los equipos de la Serie A y la opinión pública en general, en eso estamos involucrados los comunicadores deportivos, vamos todos a tener que prepararnos a bajar la expectativa y a no esperar tanto en cuanto a nombres de mercado de pases. Suena desalentador, es probable. Suena fatalista, también. Te puedes desinflar, probablemente. Pero creo que siendo creativos se puede salir adelante. Siendo creativos, siendo absolutamente creativos con los mercados de pases que hagan los clubes para este año. ¿A qué voy? Voy al hecho de que el fútbol ecuatoriano hoy en día económicamente está mal. Total que están viviendo todos los equipos de fútbol del Ecuador. Desde los más grandes y evidentemente hasta los más chicos. Hay una crisis económica grave en el fútbol del Ecuador. Y se ha visto reflejada la crisis económica grave en el fútbol del Ecuador en la cantidad de clubes que se han parado este 2020. Pararon actividades un montón de equipos en el Ecuador. Un montón de equipos en el Ecuador. Y eso pasa cuando los equipos o los dirigentes, sobre todo, se quedan sin liquidez. Aquí hay una cuestión que es válida también blanquear. Los ingresos que tienen los clubes de fútbol en el Ecuador son, en un caso, ingresos corrientes y en otro caso, ingresos que se producen espontáneamente en el transcurso del año. Los ingresos comerciales, los ingresos de las publicidades, la venta de las publicidades en la camiseta, te dan un valor al arranque del contrato y puede ser que te den valores mensuales, pero también puede ser que no. También puede ser de que exista solamente un valor inicial y ese fue el valor con el que te fuiste el resto del año. O puede ser que te pagan un valor al arranque del año, otro valor después de 6 meses y otro valor después de 8 meses más, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, esos valores, los de la camiseta sobre todo, los de las vallas publicitarias, no representan, no constituyen valores constantes de goteo durante todo el año para el club. Los valores de venta de jugadores solamente se te pueden generar en un momento particular del año, cuando se abren los mercados de pases. Y a veces los equipos que consiguen una negociación no precisamente te pagan ahí todo, sino que te prorratean el pago y te lo dan en 6 meses, en 8 meses, te lo dan mensualizado el valor por el cual contratan a un deportista. Entonces, cuando vendes a un jugador, es verdad que lo vendes por una cifra, pero esa cifra no es que automáticamente llega al teléfono, a la aplicación del banco del equipo, ya se acreditó todo ese valor. No ocurre de esa manera. A veces se lo mensualiza, a veces se lo bimensualiza, a veces se lo trimensualiza, a veces se lo paga cada 6 meses, a veces se lo paga solamente una vez, o a veces tienes que llegar hasta intimar a la FIFA para que te lo paguen. No son valores fijos. Valores fijos, valores que te llegan eventualmente o con cotidianidad, pero que no sabes cuánto vas a recibir. Valores de taquilla. Taquilla no sabes cuánto vas a recibir, porque no sabes cuánta gente va a ir al estadio cada 2 fines de semana cuando te toca una localía. Sabes que te va a llegar un billete, pero no sabes cuánto billete te va a llegar. Y el valor de los derechos de la televisión. Ese sí es un valor fijo. Ese sí es un valor constante. Ese sí es un valor que llega cada mes. Llega un valor fuerte a inicios de año, tingiri, y un valor mensualizado. Ese es un valor sobre el cual los equipos cuentan. Te he contado a grosso modo y utilizando palabras muy criollas cómo más o menos se manejan los paradigmas de ingresos de los equipos del fútbol del Ecuador. Entonces, cuando los rubros que te dan liquidez se vuelven menores, cuando esos rubros empiezan a escasear, cuando esos rubros empiezan a mermar, se genera un hueco con los valores que tienes que pagar mensualmente. Si me entra 100 mensual, yo podría entonces meterme en pagos de 100 mensual máximo. No debería ser así, realmente debería ser hasta 80 porque tienes que manejar una especie de rubro ahí de colchón, pero pongámosle que lo estiras hasta el máximo y tienes que gastar hasta más de 100, hasta 100 mensual. Pero ¿qué pasa si en la mitad del año o en el transcurso del año esos 100 que recibías ya no son 100, sino que son 60? Este 2025 ocurrió que en el transcurso del año, mientras ocurrían los meses, llegó una orden que ya se la habían comentado a los clubes antes que iba a pasar, y era que los valores por derechos de televisión iban a disminuir en un 40%. Todos los clubes fueron avisados con anticipación
anticipación que iba a ocurrir en el transcurso del año, en cualquier momento del año iba a pasar, y los clubes tenían eso en mente hasta que llegó en un momento del año, en uno de los determinados meses del año. Hoy no me pidan cuál mes fue, porque recuerdo haberlo investigado de hecho y contado a través de mis redes sociales. Me vieron mal por eso que conté, pero pasó, llegó y cayó la guillotina. Y los clubes de golpe y porrazo empezaron a recibir menos por derechos de televisión. 40% menos, no es poca cosa. Aquellos que recibían 100 empezaron a recibir 60. Y entonces ahí se empezó a generar una brecha que no permitió que los clubes puedan pagarle a tiempo a sus jugadores. Y empezó a haber una deuda. Pasaron meses, los planteles seguían acumulando deuda, empezaron a parar. Uno tras otro empezaron a enfilar en esta pasarela de la paralización de actividades. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque los clubes hoy en día están viviendo un momento oscuro en donde los ingresos han disminuido, las ventas son pocas, salvo honrosas excepciones, y la cuestión comercial también se ha mermado. Yo les quiero decir a los aficionados de los equipos del fútbol ecuatoriano que este año lo más probable es que las marcas vayan a tratar de poner sus centavitos de publicidad ya no en el campeonato o ya no mucho en el campeonato, sino más en la selección. Porque el 2026 es un año de selección ecuatoriana de fútbol. Porque el 2026 es un año de mundial. Y lo más probable, lectura mía, es que vendedores de mouse, ¿ya?, que para vender más mouses pagaban una publicidad en la camiseta de un equipo, este año que viene ya no la pongan en la camiseta del equipo, sino que vayan a seguramente quererla poner en alguna activación relacionada con la Copa del Mundo, porque ya va a haber más gente y entonces existe más posibilidad de que ahí la marca esté más expuesta y la pueden consumir más. Entonces las marcas van a dejar de poner sus centavitos en la publicidad de las cosas relacionadas con el campeonato y las van a empezar a poner más en el mundial. Mi modo de ver las cosas completamente empírico, pero con sentido común. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque los clubes ecuatorianos van a seguir viviendo una merma económica fuerte. Si a eso de la merma económica fuerte le sumamos que los controles económicos han prometido que sean más fuertes, ojalá y así sea, cuando dejan de pensar en el cálculo político y en el necesito el voto de este y por eso no lo voy a castigar tanto, cuando dejan de pensar en eso y se ponen a pensar de verdad en querer ordenar la casa del fútbol ecuatoriano, pueden llegar a hacer cosas buenas. Ojalá y este año dejen el cálculo político y se pongan a pensar en realmente ordenar la casa. Entonces, si este año se van a poner mucho más estrictos con el control económico para registrar futbolistas, entonces los equipos van a tener que sí o sí arroparse hasta lo que la sábana les dé. Y para arroparse hasta lo que la sábana les dé, lo que van a tener que hacer los equipos es, siendo muy creativos, contratar futbolistas de menor presupuesto. Es una lógica consecuencia, amigos. Una lógica consecuencia, mi pana. Van a tener que bajar las pretensiones de fichajes, van a tener que vender mucho a aquellos que puedan, van a tener que utilizar mucho el recurso del préstamo, mucho préstamo avisoro en este mercado de pases, pero sobre todo la perspectiva, la brillantez del fichaje para mí va a bajar, para mí va a disminuir. Entonces, para la afición y para los comunicadores, la expectativa de los jugadores que vengan a sus determinados equipos va a tener que bajar. Para mí va a tener que bajar. Que de ahí algún equipo quiera romper el chanchito, como le llaman, le ponen en palabras bonitas a meterse en un lío terrible en lo económico, pero bueno, digámoslo así. Que algún equipo rompa el chanchito, mira, la primera pregunta que yo voy a tener es si es que va a tener cómo sustentarlo en el control económico. Es la primera pregunta que va a tener que saltarle a todos. Ah, fichaje rimbombante. Bueno, bacán, lo pueden sustentar. Es sostenible en el tiempo. Pasa los controles económicos. Esa debería ser la primera pregunta que tendríamos que hacernos cuando aparezca un fichaje rimbombante de algún equipo cualquiera. Entonces, piensen lo que les digo. Probablemente este 2026 los fichajes del fútbol ecuatoriano no sean tan rimbombantes como ha ocurrido en años anteriores. Ha llegado la hora de ajustarse hasta donde dé la ropa, ¿sí? Sumirse un poquito para entrar en la talla y dejar la obesidad económica que ha sido campante en el fútbol ecuatoriano. Les dejo esta reflexión, les dejo a ustedes también la inquietud sobre hacia dónde apuntar. Hay que ser ahora muy creativo para tratar de escoger el nombre correcto que calce en el presupuesto. Hay que pensar en los jóvenes. Me parece que es tiempo de pensar absolutamente en la materia juvenil, darles más espacio y ahí es el ejercicio que yo les voy a dejar a ustedes sobre cómo tiene que ser la alineación de su equipo pensando en un
mercado de pases consciente. No se vayan hacia arriba, no se vayan hacia las nubes. Ecuador ya no está para pagar sueldos de 60, 50 mil dólares, salvo honrosísimas excepciones contadas con los dedos de una mano, y a veces hasta me sobran los dedos de una mano. Piénselo bien y dígame cuál sería la alineación de su equipo. Ese ejercicio se los voy a dejar a ustedes.